Hoy, como les digo, es una conferencia especial. Sabemos que él ha dado muchas conferencias hablando sobre ideología de género, pero aquí en nuestro país, en Bolivia, muchos no saben lo que es la ideología de género, Agustín. Y sabemos que tenemos muy poco tiempo y en 30 minutos que nos puedas resumir qué es la ideología de género, sus repercusiones en la sociedad y cómo destroza los valores más fuertes. Bueno, yo, antes que nada, yo esto más que como una conferencia lo plantearía como una entrevista. Es decir, hasta donde tengo entendido de lo que se trata es de una entrevista, porque una conferencia mía en verdad lleva 1 hora y media más o menos. Con lo cual, lo que podemos hacer es dialogar un poco sobre el tema más que dar una conferencia. No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por eso te empiezo preguntando, ¿qué es la ideología de género, Agustín? Adelante, te dejo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, la ideología de género es una ideología política. Esto es lo principal que uno tiene que tener en cuenta. Es una ideología política que instrumentaliza políticamente la sexualidad. Es decir, es un conjunto de ideas mistificantes, cargadas de errores, de simplificaciones, de reduccionismos sobre la sexualidad humana, pero que no son ideas, por ejemplo, meramente biológicas, médicas, ni siquiera sociológicas o antropológicas o filosóficas. Son ideas ideológicas que están articuladas por motivaciones políticas. Esto es lo principal que uno tiene que entender para empezar. Porque cuando nosotros, hablando de ideología de género, ponemos el acento no en la política, sino en la sexualidad, podemos caer en el error de confundir los actores de la ideología de género con los sexos o con las orientaciones sexuales. ¿A qué me refiero? Bueno, lo siguiente, por ejemplo, terminar concluyendo de manera errada que un homosexual, por ser homosexual, es promotor de la ideología de género. O que una mujer, por ser mujer, es promotora del feminismo. No. Hay mujeres que no son feministas y, curiosamente, la mayoría de las mujeres no son feministas. Y hay homosexuales que no participan, ni celebran, ni difunden, ni militan en la ideología de género. De la misma forma que podemos encontrar hombres que abrazan el feminismo, más aún que lo financian, por ejemplo, y podemos encontrar heterosexuales que también abrazan, por ejemplo, los lobbies LGBT y más aún lo financian. Los principales financistas del lobby homosexual no son homosexuales, son heterosexuales. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer para entender la ideología de género es comprender que se trata de una ideología política. La ideología de género no es un sexo, o sea, no es la pertenencia a un sexo, no es la adscripción a una orientación sexual, no es nada de eso, es una ideología política. ¿De qué va esta ideología política? Bueno, esta ideología política consiste en afirmar que lo sustancial de nuestra vida sexual está determinado culturalmente, que nosotros somos lo que somos sexualmente porque lo somos, primero que nada, culturalmente, que por lo tanto vivimos en una sociedad, por ejemplo, patriarcal, que va a hacer de la mujer una serie de roles, expresiones, actitudes, formas de ser, sumisiones, subordinaciones, etc. O que va a ser, por ejemplo, de esta cultura heteronormativa, una cultura, por lo tanto, que excluye al homosexual, que lo relega, que lo margina, que lo discrimina, que lo aparta. Esta idea de que la cultura nos fabrica sexualmente va a ir acentuándose desde la década de 1950 del siglo pasado. Puntualmente esto arranca con mucha fuerza en una obra de Simone de Beauvoir, una filósofa francesa, titulada El segundo sexo, pero va a irse radicalizando cada vez más
hasta parir el concepto género, distinto del concepto sexo. El concepto género, que se va a poner muy de moda hacia la década del 90 del siglo pasado, si esto no es nuevo. Ahora todo el mundo habla de género y todo el mundo confunde sexo y género, pero el concepto en verdad ya tiene el favor de la moda durante la década del 90 del siglo pasado, cuando la ONU, en su conferencia de Pekín, consagra el término género y obliga a todos los estados a utilizar el término género y a llevar adelante políticas de género. ¿Qué es el género? El género sería aquellos rasgos socialmente adquiridos que hacen a nuestra sexualidad. ¿Qué sería el sexo? El sexo serían aquellos rasgos biológicamente determinados de nuestra sexualidad. Por ejemplo, vamos a decir, mi genitalidad, la forma o la predominancia que tienen ciertas hormonas en mi cuerpo, los rasgos de mi cuerpo, el vello en mi rostro, vamos a decir, la masa muscular de mi cuerpo, etcétera, ¿no? Más aún, a un nivel microbiológico, mis cromosomas, ¿sí? Mis cromosomas. Todo eso, o sea, todo el componente, vamos a decir, inherente a mi biología, que está en función de mi sexualidad, es lo que se llama sexo. Género son los condimentos culturales de mi sexualidad, o de tu sexualidad, o de la sexualidad de la persona que nos está mirando. Por ejemplo, vamos a decir, cierta forma de hablar, cierta forma de caminar, cierta forma de vestirme, ciertos tipos de zapatos, por ejemplo, ciertos accesorios, ciertos roles. Bueno, es lo que cabe llamar género en la medida en que eso no está en principio determinado biológicamente, sino que está abierto a la libertad de las culturas. Por eso han habido distintas expresiones de género a lo largo de la historia. Ahora bien, ¿cuándo aparece la ideología de género? Cuando se absolutiza esta categoría género, que es una categoría sociológica, cuando se la absolutiza en detrimento de la categoría biológica sexo, cuando se oculta la dialéctica compleja y riquísima que existe entre sexo y género, entre biología y cultura, cuando se dice el hombre no tiene ninguna determinación natural, sino que es pura arbitrariedad cultural, porque cuando somos pura cultura, y la cultura por definición está abierta a, digamos, la contingencia, no es necesidad como la biología, es contingencia, pues entonces esa cultura puede empezar a parecernos como opresiva, si nosotros podemos intervenir ideológicamente con discursos de género, diciendo, por ejemplo, bueno, no, a ver, el hecho de que la mujer haya tenido en la historia un rol predominantemente doméstico se explica simplemente por artificios culturales que relegaron a la mujer a un segundo plano. Ahí tenemos una absolutización del género y no hay ninguna consideración de lo que es el cuerpo de la mujer. Porque claro, si nos vamos a la historia, vamos a encontrar que el cuerpo estaba totalmente imbricado en los procesos productivos. Es decir, la historia no fue en general de personas que trabajan en su casa con una computadora. La historia de la humanidad ha sido la historia del trabajo arduo, duro, para el cual se necesitaba un cuerpo determinado, razón por la cual los hombres van a tener una, digamos, mayor presencia en el mundo del trabajo. Piénsense en las industrias, piénsense en las minas, piénsense en la pesca, en la agricultura las mujeres van a tener más lugar sin lugar a dudas, pero precisamente porque no es el mismo tipo de trabajo que el otro. Piénsense en la guerra, todo ese análisis sociocultural que se hace, cuando se lo separa de la realidad biológica, nos queda en una pura arbitrariedad. Y frente a esa arbitrariedad podemos terminar concluyendo entonces
un razonamiento muy simplón, muy estúpido, que es que el hombre ha tenido siempre una voluntad de dominación por sobre la mujer y la mujer es la víctima de la historia y el hombre es el victimario de la historia. Ese hombre que iba y se inmolaba en las guerras, que dejaba su cuerpo en las minas, que tenía y ha tenido y hasta el día de hoy tiene menos esperanza de vida que las mujeres, que se somete a trabajos insalubres, que se somete a accidentes laborales en mucha mayor medida que la mujer. Bueno, todo eso no va a contar en esta historia porque vamos a contar una historia de buenos y malos, de blanco y negro, maniqueísmo a todo motor. Y ahí aparece el componente político. ¿Por qué se lleva adelante este relato? Porque lo que se quiere hacer es generar adversidad política entre distintas categorías sociales. Allí donde las izquierdas utilizaron sujetos económicos como el obrero o el campesino, por ejemplo, para apostar a la adversidad respecto de otros sujetos económicos como el industrial, el dueño de empresa, el burgués, pues ahora, como eso ya es demasiado vetusto, demasiado oxidado, demasiado viejo, ahora lo que se apuesta es a llevar grietas a otras dimensiones de la vida. Y ahí les ha aparecido la cuestión sexual como un terreno fértil para agrietar las relaciones entre las personas y dominar, porque quien agrieta domina, ¿sí? Divide y reinarás, dominar al grupo de los oprimidos frente al grupo de los opresores y seguir haciendo la política del conflicto con la cual las izquierdas tan cómodas se sienten.